Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto elástico zigzag. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 5 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 4 vueltas. Voy a tejer ahora una muestra con 3 motivos a lo ancho. Un motivo a lo ancho es este, miren, un motivo a lo ancho, 2, aquí por ejemplo tejí 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Ahora vamos a tejer 3 motivos a lo ancho y para eso montamos 18 puntos. Con este punto elastizado zigzag podemos, por ejemplo, cuando empezamos a tejer un pullover, un jersey, de abajo hacia arriba es un punto elastizado. También tejer los puños para las mangas, un gorro también va a quedar precioso. Como es un punto elastizado, bueno, se utiliza donde utilizamos en general los puntos elastizados. Son muy útiles y este punto bastante fácil y original para aplicar en cualquier proyecto. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto del borde, tejemos primer motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos 2 puntos por delante y tejemos 2 puntos al derecho sin sacar los puntos de la aguja izquierda. Voy a tejer al derecho primer punto, repito, 2 puntos juntos al derecho, punto derecho, repetimos el motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, tercer motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, punto de equilibrio tejemos al revés, punto del borde también tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto del borde paso sin tejer. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. Y aquí sería punto derecho, 4 puntos al revés. Derecho, 4 puntos al revés. Así tejemos en todas las vueltas pares. Derecho, 4 puntos al revés. Derecho, punto del borde al revés. ¿Cómo tejer? Vuelta número 3, punto del borde pasamos sin tejer, primer motivo, punto revés, tejemos segundo punto al derecho, tomamos el punto por detrás, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, repito el motivo, segundo punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, tejimos primer motivo, repetimos punto revés, tejemos segundo punto por detrás al derecho, 2 puntos juntos al derecho, segundo punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, tercer motivo, punto revés, segundo punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, segundo punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto del borde al revés.
Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos, punto derecho, 4 puntos al revés, y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vamos a tejer vuelta número 5, porque aquí hay algunas particularidades. Se teje igual que la 1, pero miren, punto del borde pasa sin tejer. Tejemos primer motivo, punto revés, y ahora tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, pero primero tengo que cambiar la orientación de los puntos. Estos puntos los posicionamos así, de esta forma, para que el punto cuando tejemos juntos al derecho no sea punto retorcido. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho por delante, primer punto al derecho. No teníamos que hacer esto en la vuelta número 1 porque recién montamos los puntos, pero de aquí en adelante sí tenemos que dar vuelta a estos puntos, o sea, cambiar la orientación y tejer 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho. Tejimos primer motivo, lo repetimos, punto revés, cambiamos la orientación de los puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, de nuevo cambiamos la orientación de los puntos, 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, tejimos 2 motivos, tercer motivo, punto revés, cambiamos la orientación de los puntos, 2 puntos juntos al derecho, punto derecho, cambiamos la orientación de los puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho, primer punto al derecho, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto del borde al revés. Bueno, y así tejemos repitiendo vuelta número 1 y 2 y obtenemos este bonito punto muy elastizado. Por cierto, la muestra está tejida con lana merino 100%, por eso es elastizado. No es un punto para tejer con algodón, por ejemplo, tiene que ser hilo o lana elastizada. Bueno, espero que les gustó, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.